Muy buenos días, le damos a todos la bienvenida a este devocional y que sea el Señor bendiciendo tu vida en gran manera en este día, que te deleites hoy en esta palabra que vamos a estar compartiendo. Ya estamos en el segundo jueves del año 2023 y seguimos estudiando el libro de Daniel, un libro precioso con grandes revelaciones. Creo que hoy nos vamos a sorprender bastante pues al ver las cosas que Dios le revela a Daniel. Así que prepárate, busca tu Biblia y vamos a estar compartiendo en Daniel capítulo 8. Así que vamos a disponer nuestro corazón, que César nos dirija en este momento con una adoración. Vamos a orar y a pedirle a Dios sabiduría. Hoy vamos a estar compartiendo una de las visiones de Daniel y necesitamos mucha sabiduría y mucho entendimiento para comprender todas estas cosas que Dios le revela. Así que vamos a poner todo en las manos del Señor. César. Y que en esa disposición puedas decirle: Señor, queremos exaltar tu santo nombre. Solo tú eres santo. Así es, Señor. Solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres digno. Te adoramos en este día, Señor. Te exaltamos, te damos gloria y honor a ti, Señor. Nos deleitamos en tu presencia, nos gozamos en ti. Y maravilloso. Nos deleitamos en tu amor, en tu palabra, en tus maravillas, en tu hermosura. Te damos gracias por esta hermosa mañana que nos regalas. Una mañana, Señor, llena de tu presencia, de tu amor, Solo de tus maravillas, Señor. Toda la creación nos habla de ti, Señor, de tu poder, de tu amor, de tu hermosura. Tú eres precioso, Señor. hermoso. Te adoramos y te exaltamos en esta mañana, Señor. Y maravilloso. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Te adoramos y te exaltamos. Derrama de tu espíritu. Danos más de tu espíritu, Señor. Llena nuestras vidas, Y que Señor, tu nuestros luz corazones, brille. para que podamos ser, Dios mío, esa luz que tú quieres que brille, Señor. Que tu gloria llegue. Así es, tú nos dijiste que este iba a ser un año, Señor, donde íbamos a ver tu gloria de forma Ahora visible. mismo es el Oramos, lugar. Para que seas tú manifestando tu gloria en nuestras vidas cada día, Señor. Muéstranos tu Derrama gloria, tu de poder. tu Que seas tú glorificándote, espíritu, Señor, en este año 2023, Señor, en nuestra vida, en la de nuestras y que familias. tu Que podamos, luz Señor, ver, Señor, tus brille. maravillas, tus prodigios, tus señales y tus milagros, Señor, cada Que día. tu Un año de gloria glorias visibles, un año de llegue. grandes revelaciones, Señor, y milagros. Ahora En tus manos mismo ponemos es este el tiempo que vamos a lugar. compartir tu palabra, rogando la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Que seas tú ayudándonos y guiándonos y dándonos todo el entendimiento y toda la sabiduría que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Le damos una vez más al Señor por este nuevo año 2023 y que así como Dios nos lo ha dicho, podamos ver esa gloria visible de Dios cada día en todo lo que hagamos, en nuestra vida espiritual, en nuestra economía, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestros hogares, que podamos Amén. ver milagros de Dios cada día, ¿verdad? Y que podamos estar en como en esa disposición de lo que Dios quiera hacer cada día en este año 2023. Solamente es tener ese corazón dispuesto, como lo tenía Daniel. Algo que nos muestra Daniel es que Daniel dispuso su corazón para Amén. Dios. Yo creo que esa es la clave de todo. Cuando disponemos nuestro corazón para Dios, Dios puede hacer cosas grandiosas en nuestra vida. Dios solo necesita un corazón dispuesto. Amén. Porque Él es Dios. Él es poderoso, eterno. Él solo necesita a alguien que esté dispuesto a creer y a disponer su corazón para Él. Amén. Yo creo que Daniel se convierte en un modelo de lo que Dios puede hacer con alguien Total. que dispone su corazón. Y es que cuando tú dispones tu corazón para Dios, tú quedas, digamos, allí disponible para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Sí, y sin importar el lugar, sin importar los momentos. Las condiciones, ¿verdad?
O sea, a veces uno dice que no, que para que nosotros estemos bien y podamos espiritualmente estar bien, necesitamos que todo esté bien, Así es, ¿cierto? totalmente. Un error completo, Total. ¿cierto? Porque Daniel está en cautiverio, Cautiverio. Daniel En una está en una nación nación extranjera, así de que ahora otros dioses así es, con otras costumbres. así es. Y entonces como que se derriba todo de que para que tú estés bien espiritualmente todo tiene que estar bien, no. Para que tú y yo estemos bien espiritualmente, lo único que necesitamos es disponer nuestro Amén. corazón, sin importar los problemas, las dificultades que estemos viviendo. Y creemos que así como Dios le dio el respaldo a Daniel durante todo ese tiempo, también nos lo da a nosotros Amén. en este tiempo, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Así es. Dios nos respalda. O sea, nosotros no necesitamos, a veces cometemos como muchos errores en este sentido, de que no, para que yo me meta más con Dios, Dios me tiene que solucionar esto y esto y esto, Así para es. entonces yo meterme con Dios. Imagínate Daniel diciendo, Señor, Sí. hasta que tú no nos saques del cautiverio, yo no me meto contigo. Exacto, Señor. Hubiera muerto Daniel y no hubiera imagínate. podido ser instrumento de Dios porque el cautiverio duró 70 No, años, o sea, no hubiera visto la gloria de esperando como Dios. el mejor momento. Y yo creo que esas cosas son las que tenemos que examinar en nuestro corazón. Porque yo creo que una persona con un corazón dispuesto, con un corazón que desea la presencia de Dios, no necesita un lugar Así es. apropiado, no necesita como el mejor momento. Lo único que necesita es ese amor y esa intención y ese deseo por querer agradar y disponerse a Dios. Y yo creo que cuando el Señor nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, fíjate que el Espíritu Santo para actuar lo que necesita es nuestro cuerpo. Y sobre todo hablando de lo que implica el corazón como el centro de todo. Amén. Por eso es que la disposición de nuestro corazón es lo que lleva a que Dios pueda actuar en nuestras vidas y a través nuestro. Amén. O sea, no son las circunstancias, porque Dios no se va a de pronto como Él no está esperando que los que, sino de manera interna Así es. haya esa disposición. Entonces creo que ahí está la evidencia y Daniel es una evidencia. Dios le dio a Daniel unas revelaciones poderosas. Yo creo que los que han dispuesto su corazón, Dios los ha llevado a unos niveles de revelarles cosas que Dios no le puede revelar a todo mundo. No porque Dios no se las quiera revelar a todo mundo, sino que no todo mundo está disponible para recibir estas revelaciones. Amén. Todo mundo no está disponible para Dios todo el tiempo, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que hace que Daniel sea tan especial. Esa disposición de su corazón en medio de todas las dificultades que él vivía, en medio de los problemas que enfrentaba no solo él, sino todo el pueblo. Y lo único que de pronto distingue a Daniel de todos los demás fue la disposición de su corazón. Y uno diría, o sea, porque ¿qué tenía Daniel que lo diferenciaba de los demás? O sea, era igual, estaba, o sea, no había físicamente, o sea, que proviniera de él alguna característica que sobresaliera o que lo y hiciera quisiera- mejor que los demás. solamente estaba dispuesto y, No y más. siempre estuvo dispuesto. Así es, no más era la disposición de su corazón. Y eso fue lo que hizo que él fuera, como dice, 10 veces mejor que los demás. O sea, Así es. no es que él era 10 veces mejor que los demás, sino que la disposición de su corazón hizo que Dios hiciera que él fuera 10 veces mejor Amén. que los demás. En el capítulo de hoy, Daniel recibe una vez más otra visión. Recordemos, yo siempre, cuando entre más uno estudia la Biblia, aprende muchas cosas hermosas. Uno, los dones Dios los da de acuerdo a las necesidades en el tiempo. Amén. ¿Cierto? Y de acuerdo a lo que Dios vaya a hacer en ese tiempo y de acuerdo a lo que Dios necesita en ese tiempo. Y en este caso de Daniel, así como en el caso de José, los sueños hicieron parte importante en ese momento de, digamos, de los propósitos de Dios y de cómo Dios iba a manifestar en sueños. Entonces, cuando Dios va a estar hablando en sueños, Dios le va a dar a alguien la interpretación de sueños, porque Dios va a estar hablando a través de sueños. ¿Quién los va a Ya. interpretar? Entonces, en este caso, Dios le dio a Daniel el don de interpretar sueños, el don digamos, de recibir las revelaciones de Dios a través de visiones, porque es que son tantas cosas que Dios, a través de las cuales Dios nos puede hablar. Nosotros pensamos solamente que Dios nos puede hablar de una o dos maneras. No, Dios nos puede hablar de muchas maneras. Amén. Lo importante, uno, es aprender a escuchar, identificar así la es. voz de Dios, estar atentos a la voz de Dios y estar disponibles en el tiempo a que Dios nos hable. Y estar dispuesto a lo que Dios hable.
Así es. Pues a veces nos hacemos los sordos. Así es. Entonces, como ya Dios nos conoce, Así es. entonces Dios dice, bueno, pero ¿y para qué le voy a estar hablando a esta persona si esta persona yo Al le final hablo y va a no hacer lo me que hace quiere. y no me obedece y esta persona yo le digo que haga esto y no lo hace? Entonces Dios busca a alguien que realmente tenga el corazón dispuesto. Porque es que Dios, como lo dijo de David, a mí me encanta lo que Dios dijo de David, que había encontrado un hombre conforme a su corazón que iba a hacer todo lo que él quisiera. O sea, Dios, que conoce nuestros corazones, sabe la disposición de nuestro corazón para obedecerle a Él y para hacer las cosas que Él quiere. Amén. Entonces, en este caso de Daniel, vamos a entrar en el capítulo de hoy, que es un capítulo que tiene una revelación como tan perfecta, tan clara, que muchos críticos dicen que este libro no lo pudo haber escrito Daniel 600 años antes de Cristo, porque las cosas que él va a revelar pasaron 200 años después. Entonces, los críticos dicen, y el incrédulo no puede imaginar siquiera o llegar a entender que Dios en su eternidad sabe todo lo que va a pasar. Amén. Y que Dios nos puede revelar todo lo que va a pasar y todo lo que va a acontecer con unos detalles sobrenaturales. Amén. Y yo creo que a veces no necesitamos, o sea, a veces como que no vamos a dimensionar, o sea, lo que va a pasar. O sea, ahora con el capítulo de hoy, o sea, yo creo que quizás Daniel no se imaginaba, o nosotros quizás tampoco nos imaginamos la grandeza con lo que va a suceder. Así es. Y de pronto, ni siquiera Daniel, esa es la otra parte, que tú no necesitas entender todo lo que Dios te Amén. dice. De pronto Daniel ni siquiera alcanzaba a comprender, como le pasó a Isaías cuando habló de que el rey iba a nacer de una virgen. O sea, hay cosas que de pronto en ese momento ni siquiera ellos mismos alcanzan a dimensionar. O de pronto David, cuando detalló cómo a Jesús lo iban en la cruz a masacrar y todo lo que iba a sufrir. Entonces, como que dice uno, wow, tremendo. Lo que tú y yo necesitamos a veces, Disposición. la disposición. Y no tanto que tú entiendas, Querer entender. sino que tú puedas ser instrumento de Dios, porque de pronto, en el momento en que ellos dan la revelación y Dios se la da, ellos no lo entienden, pero el que la va a escuchar Amén. después, sí la va a entender. O de pronto Dios te da un mensaje para una persona que tú dices, pero yo para qué le voy a dar ese mensaje, o sea, porque tú no lo entiendes. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, tenemos que entender que Dios muchas veces te va a decir cosas que tú no vas a entender, pero al que tú se lo vas a decir, sí las va a entender. Amén. Y Daniel, una vez más aquí, está teniendo una visión. De esas visiones que, como él mismo dice, lo estremecen, lo perturban. O sea, es que Dios le revelaba unas cosas, mejor dicho, que ni él mismo, digamos, en el momento en que las recibía, se imaginaba todo lo que implicaba esa Amén. visión. Así que bueno, comencemos en el versículo 1. Dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Entonces, en el capítulo anterior, en el capítulo 7, ya Daniel había tenido una visión. Ahora en este capítulo 8 va a tener una nueva visión. Amén. Aquella visión en el capítulo 7 fue en el primer año de Belsasar. Belsasar es el último rey que va a tener Babilonia. O sea que ya está llegando al final, digamos, el imperio babilónico. Recordemos que una de las cosas que nos muestra la historia es que todo imperio ha sido temporal. Así es. Y a ese imperio le llega otro imperio más. Un imperio más grande. Más grande que Más lo poderoso. somete, ¿verdad? Entonces, y esta visión de hoy también tiene que ver mucho con eso. Entonces, bueno, está en el tercer año de Belsasar, nos dice acá, y Daniel tuvo una visión. Y dice, vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elán. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Bueno, ahora aquí, una vez más, así como le pasaba a Ezequiel, que ellos estaban en Babilonia, pero Dios los llevaba en visión Amén. a los lugares donde iban a pasar las cosas. En este caso, él está en Susa, que es la capital de Media y Persia, o sea, del imperio que viene después de este. Entonces, Dios lo Increíble. lleva a la capital de ese imperio. O sea, son cosas
con Dios tú no necesitas salir para que Dios te muestre las cosas, ¿verdad? A veces hay gente que a uno le dice, ay, pero ¿y tú cómo supiste eso? Es que Dios no necesita de pronto que tú vayas al lugar o que estés presente. Dios te puede revelar las cosas sin que tú vayas al lugar, como lo está haciendo con Daniel. Él lo lleva a la capital del nuevo imperio, imagínate, en Susa. Ahora, dice el versículo 3, alcé los ojos y miré aquí un carnero que estaba delante del río. Esta visión se llama la visión del carnero y del macho cabrío. Entonces, lo primero que Dios le muestra aquí es un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. Y ve que el carnero hería con los 2 cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Bueno, vamos a hacer como un pequeño paréntesis para ir enseguida mirando la explicación, porque nos dice que después que Daniel vio esto, vamos a mirar el versículo 15, dice, y aconteció que mientras Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Qué maravilloso. Esta es la otra gran enseñanza que nos da Daniel y que nos dan los profetas. A veces tú no entiendes algo y tú le dices a Dios, Señor, no entiendo, ayúdame a entender. Y en este caso Daniel no entendía la visión completamente y entonces le pide a Dios que le aclare y Dios le manda nada más ni nada menos. Esta es de las primeras intervenciones del ángel Gabriel. Le manda nada más, bueno, un arcángel, porque Gabriel, así como Miguel, son arcángeles, que eso tiene que ver también con la esfera angelical. Por eso estudiar la Biblia es algo tan maravilloso, algo como tan sobrenatural. Vemos a los ángeles. Gabriel es un ángel mensajero, fue el que le anunció también a María. Entonces encontramos aquí a Gabriel, que en este momento va a ser instrumento en Dios para explicarle a Daniel la visión que acaba de tener. Entonces vamos a ir como que haciendo las dos cosas al mismo tiempo y vamos a ir mirando qué significaba la visión del macho, del carnero, que es el primero. La visión del carnero, dice, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. O sea, a veces uno dice, hay una canción que dice, yo no sé qué voy a hacer cuando yo esté delante de Dios. Una canción muy hermosa y esas son las cosas que a veces uno se sorprende porque las experiencias con Dios realmente son bastante sobrenaturales y nos llevan a situaciones como esta. Casi siempre que tiene uno de esos encuentros sobrenaturales siempre termina de rodillas, o sea, ante la grandeza de Dios, ante la grandeza de las cosas que Dios nos muestra. Y entonces nos dice que Daniel se postró sobre su rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y me dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Dice, en cuanto al carnero, y aquí entonces le va a explicar qué significa el carnero. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. O sea, de salida, increíble. A Ezequiel también le había revelado que venía de allá, de los lados de Media y de Persia, del oriente. Iba a venir el nuevo imperio que iba a someter a los babilonios. Acá le está dando todavía detalles más claros y le está revelando ese imperio que los va a someter. Yo creo que uno de los propósitos de Dios cuando Dios nos habla es que le entendamos. Yo creo que por eso también, o sea, no era una visión fácil de comprender. Y ni siquiera Dios anteriormente le había dicho, porque a veces pasaba que ya Dios te voy a hablar y te voy a mostrar y ya pero acá Dios literalmente lo lleva y no hay como una antesala. No, y algo que también he visto es que cuando Dios te va a hablar en una visión, en un sueño, o sea, eso te va a quedar grabado. Tú sabes que no es algo normal, o sea,
sabes que no fue ese sueño porque comiste tarde y tuviste una pesadilla, sino que tú sabes que es un Sí, sueño. es palabra de Dios. Exacto, un sueño a través del cual Dios te está hablando y Dios te está revelando. Amén. Lo mismo que esta visión, o sea, no es que, que yo tuve, no, es que cuando la visión viene de Dios, Amén. es algo que a ti te va a impresionar, es algo que te va a quedar como impregnado, y eso era lo que le pasaba a Daniel. Entonces, ahora él le dice, bueno, el carnero es el reino de Media y Persia, y habla de un cuerno más pequeño y uno más grande, y eso fue real. Es que los incrédulos quedan impactados con este capítulo, porque efectivamente el reino de Media fue el primero que digamos inició, pero Persia fue un reino más grande, y es la descripción que Dios le está dando aquí a Daniel, ¿verdad? Con los cuernos del carnero, que uno va a ser más grande que otro, y el reino de Persia fue mucho más grande que el reino de Media. Ahora, seguimos, dice el versículo 5, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la luz que está sobre la tierra sin tocar la tierra, y he aquí, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero con 2 cuernos que yo había visto a la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y yo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el cuerno que tenía, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran carnero fue quebrado, y aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Vamos a dejar aquí, porque esto tiene unas revelaciones maravillosas. Amén. Recordemos que Daniel está apenas en el imperio babilonio, o sea, Daniel ni se imagina ni tiene idea de que ahora viene un nuevo imperio que va a someter a los babilonios, que es el imperio medo-persa. Entonces, el rey Gabriel ahora le dio la explicación, pero ahora no solo le está mostrando el imperio que viene, sino el que viene después de él. ¿Y cómo va a pasar? Exactamente. Ahora vamos a mirar. Dice el versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía sobre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Ok. Ahora, ¿qué es lo que Gabriel le está enseñando a Daniel? Que después que venga el imperio medo-persa, va a venir otro imperio, que es el imperio de Grecia, Grecia-Macedonia. Entonces, ahora viene el imperio de Grecia. Por eso lo impactante, y por eso los críticos como que no pueden creerlo. Salió todo, de que todo, así como Dios lo describe, así igual pasa. Ahora viene el rey de Grecia, que es el del que nos está hablando aquí, Grecia, Macedonia, y nada más ni nada menos. Ese rey del que está hablando aquí es el rey Alejandro Magno. Imagínate, por eso es que ellos se sorprenden, sí, por la descripción tan precisa en los tiempos y cómo pasaron las cosas. Y todavía no se sorprendan, porque lo que ahora le va a revelar todavía es más grande. Entonces, Alejandro Magno dice que viene el rey, y ese fue un rey grande. Alejandro Magno no solo conquistó al imperio medo-persa, Alejandro Magno era un genio militar que conquistó todo Asia, Europa, África, todas las regiones. Alejandro Magno, por eso es tan conocido. Pero Alejandro Magno, y nos dice aquí que él es quebrado, nos dice aquí que el macho cabrío se engrandeció sobremanera, ¿verdad? Y cuando estaba en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado.
Entonces, ¿qué sucedió con Alejandro Magno? Alejandro Magno, a sus 32 años, había conquistado todo, a tal punto que él se sentaba aburrido y decía que ya no tenía nada más que conquistar. O sea, Alejandro Magno era un genio en ese aspecto. Alejandro Magno tiene muchas historias importantes por su capacidad militar. Y fue aquel que cuando murió dijo que lo cargaran unos médicos que le pusieran las manos afuera. O sea, eso tiene una cantidad de cosas que Alejandro Magno era un sabio. Bueno, pero Alejandro Magno muere muy joven, a los 32 años. Todavía no tenía hijos. ¿Y de qué murió Alejandro Magno? Increíble. Alcoholismo. Se le dio por el alcohol. O sea, era tanto lo que ya tenía y era tan grande que Alejandro Magno muere de tanto alcohol. Y cuando él pide que lo lleven los médicos cargados, cuando él va, y él dejó escrito eso antes de morir, que lo cargaran los médicos para que la gente viera que los médicos tampoco pueden salvar una vida. O sea, el hombre era un estratega. Y que llevaran su vestido y todo eso para que vieran que nada de eso impedía que muriera. O sea, su poder, sus riquezas. O sea, nada lo salvó. Nada, o sea, entonces él es un rey muy, muy poderoso, muy inteligente, un genio militar. A los 32 años había conquistado todo. O sea, lo que nadie había logrado hacer antes lo hizo Alejandro Magno. Ahora, como él muere joven, dice que ahora se levantan 4 más de él. Efectivamente, así pasó. El reino se dividió, por eso ellos también pierden poder. Claro. Porque entonces cuando él muere, 4 generales, o sea, como no tenía hijos, el reino se lo dividieron entre 4 generales. Uno es Casandro, que estaba casado con la hermana de Alejandro, otro era Lastimaco, otro era Seleuco y otro era Ptolomeo. Entonces el reino se lo dividieron, uno cogió Asia, uno cogió Europa, o sea, se dividieron y ese reino, como era tan grande, 4 generales fueron los que salieron beneficiados, ¿verdad? Pero igual, como ellos tampoco tenían como esa capacidad, dice que ahora se levanta otro más, vamos a mirar, versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar del santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, vemos que, dice el 13 para llegar hasta donde habíamos leído. Entonces, oí un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Esto es increíble. Después se levanta uno de los reyes más malos que ha habido. Es como una figura del anticristo. Y este rey no solo conquista, como nos habla acá, sino que se la enfiló, fue a Jerusalén, al templo. Ese rey que se levanta es Antíoco Epifanes. Entonces él hace algo increíble, y es que él allá en el templo en Jerusalén coloca, su dios era Júpiter, coloca una imagen de Júpiter. Y además de que colocó esa imagen allá en el templo de Jerusalén, hizo algo que, mejor dicho, eso es lo peor que para ellos hubiera podido hacer alguien. Y es que él cogió el aceite del cerdo y lo roció sobre el altar y sobre todas las cosas del templo. O sea, contaminó el altar, profanó el altar con sangre de cerdo. ¿Te acuerdas que para lo que Dios había establecido es exacto, el cerdo era un animal impuro? Así que él hizo eso y mató judíos hasta no más. O sea, por eso él se convierte como en esa figura de lo que es el anticristo, de esos que se van en contra del pueblo de Dios, de lo que
y profanan el templo. Entonces, ¿Qué ese necesidad de meterse con el templo, un pueblo tan el pequeño? anticristo, ¿No? o sea, Y con- Satanás. y hablemos de que, o sea, Israel siempre fue un pueblo muy bendecido por Dios, pero nunca fue una nación tan grande Es que nunca ha sido grande, Como grande lo- en tamaño, como ¿verdad? las otras- como La los otros grandeza en imperios. él está en Dios. Así es. Y todo, es que O sea, cuando uno mira la historia, ¿qué eso necesidad es- había de meterse con...? así es. Eso es como hemos visto que pasó con Nerón, o sea, muchos que uno dice, pero ¿por qué? Así es. La Alemania nazi, O sea, que mataron los judíos, dice uno, pero entonces uno mira así es. qué está detrás. Por eso ellos... ¿Quién está detrás? ¿Quién está detrás? Y entonces comienza como uno a entender algo de el por qué atacar a Israel si Israel es una nación pequeñita. O sea, y O sea, hoy no, en un día contrincante para que tú- todavía siguen atacando a Israel. Y todo gira alrededor de Israel. Así ¿Por es. qué? Por ser el pueblo de Dios. Eso es lo que hace que sea tan especial. Amén. Y este rey Antíoco Epifanes contamina el templo. Y ahora, esto ocurre, esto de lo que estamos hablando hoy, ocurre en el espacio que está entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahí hay unos años que se conocen como los 400 años del silencio de Dios. 400 años que pasan entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde no hay nada escrito. O sea, Dios no le habló a nadie, pero Dios dejó escrito, así como aquí a través de Daniel, las cosas que iban a pasar en ese Dejó momento. una grabación. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estudiamos la historia, nos damos cuenta, y por eso lo impresionante de este capítulo, que todo pasó así como Daniel lo describió. Ahora, en ese momento se levanta del pueblo de Dios un sacerdote macabeo con sus hijos. Por eso aparecen y son muy conocidos los macabeos. ¿Y quiénes son los macabeos? Ellos se levantan en contra de lo que había hecho Antíoco Epifanes. Y ellos libran la batalla dentro del templo para purificar el templo. Y eso fue algo tan grande, y todo eso pasó en los 400 años del silencio de Dios. Y fue algo tan grande que esa fiesta se celebra y se conoce como el Día de la Purificación, donde ellos van, libran la lucha para entonces purificar nuevamente el templo. Cuando nosotros nos vamos, para que veamos cómo también está registrado, vamos a Juan 10, versículo 22. Nos dice, ¿qué dice allí, César, tu Biblia? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Así es. Entonces eso se conoce como la fiesta de la purificación o la fiesta de la dedicación. Cuando los macabeos tomaron el templo para purificarlo, y eso por eso se festeja, porque imagínate lo que Sí. implicaba para el pueblo de Dios que alguien hubiera derramado sobre el altar y sus objetos sagrados aceite de cerdo y hubieran colocado Total. la imagen de Júpiter. Entonces, esta batalla la libraron y ellos son muy conocidos, los macabeos, en la historia judía, porque ellos purificaron al templo. Y el que tomó la iniciativa fue un sacerdote, Judas Macabeo, él y sus hijos. Y armaron una revuelta, organizaron todo para irse al templo y purificarlo. Ellos lograron eso. Fue de las veces que tomaron nuevamente el control de Jerusalén los judíos. Hasta que después llega el Imperio Romano. Después viene ahora Jesús. el Imperio Romano. ¿Ya? Entonces, estas son las cosas de la historia. Cuando Jesús llega, este es el Imperio Romano. Pero Alejandro Magno, al haber, digamos, con su fuerza, como él era griego, o sea, el imperio de Grecia tomó una gran fuerza. Por eso el Imperio Romano y todos los alrededores son tan influenciados por Grecia, más la parte de la filosofía de Grecia. Todos esos conceptos impactan mucho todos los acontecimientos cuando la venida de Jesucristo. Okay. Entonces, vemos cómo todas estas cosas que están escritas pasaron.
Y ahora veamos la explicación del ángel que nos da acá, versículo 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán en cada nación, aunque no con la fuerza de él, ya eso lo habíamos dicho, los 4 generales. Ahora dice 23. Al fin del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y las mañanas que se han referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Imagínate, Daniel, haber recibido toda esta visión tan grande, no solo de lo que iba a pasar después con el imperio medo-persa, sino con el imperio griego que después llegaba. Entonces, realmente una carga también espiritual. O sea, mira que cómo termina el enfermo y cansado. Y mirar lo que hicieron en el templo. Yo me imagino el dolor que también él debió sentir al ver la profanación del templo en medio de esa visión que iba a suceder después. Realmente ha sido algo maravilloso lo que Daniel nos ha revelado. A mí me gusta mucho aprender el tema histórico, porque la historia, una de las cosas que más confirma es que todo lo que Dios ha dicho ha pasado, igual como Dios lo ha dicho. Porque de pronto, bueno, tú dices, bueno, sí, ya seguro se estaba levantando. De pronto ahí no hay mucho porque se estaba levantando el nuevo imperio medo-persa. Pero que describa también el griego, que describa que se iba a morir estando cuando estaba más grande, que venían 4 que lo iban a suceder y que esos 4 se levantaría otro. No, eso ya sobrepasa todo lo que cualquiera pueda decir, las casualidades. Y tanto es así que los críticos dicen que eso es imposible que Daniel lo hubiera escrito así. Que eso tuvo que ser, que este libro fue escrito después que eso pasó. O sea, porque imagínate, Daniel fue escrito en el 600 antes de Cristo y Daniel está describiendo acontecimientos que pasaron en el 100, o sea, 200 antes de Cristo, 100 antes de Cristo. Entonces, Daniel describe con una precisión absoluta cosas que van a pasar 400 años después. Ni siquiera se veía. Ni siquiera alguno se lo hubiera podido imaginar. Entonces, estas son las cosas cuando uno estudia la Biblia, que lo lleva a creer y a confiar tanto en Dios y a saber que todo está en sus manos, que todo pasa como Él dice. La soberanía de Dios es algo sorprendente. Y de pronto, el martes con la transmisión que no pudimos seguir porque el internet se cayó. Algo que Dios nos lleva a que recordemos siempre es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué nos extraña que Dios sepa todo si es que fue el que creó todo? Él es eterno, Él sigue en control. Él nos muestra su poder en cada día de nuestra vida. El ver el sol es ver el poder de Dios, ver la luna es ver el poder de Dios, ver el mar, las olas es ver el poder de Dios. O sea, son cosas que el ser humano le ha costado tantos años entender. Los estudiantes de Einstein, una vez en una clase, Einstein era cristiano, era una persona creyente. Y entonces Einstein, en una de sus clases, sus estudiantes le dijeron que Dios no existía, porque necesitaban como evidencias de que Dios existía. Y Einstein le dice a ellos, bueno, vamos a reunir todo el conocimiento que ustedes tienen. Y díganme qué porcentaje creen ustedes que ustedes saben de todos los astros, de qué porcentaje saben ustedes de todo el universo, de cómo funcionan las cosas, qué porcentaje creen ustedes que ustedes saben. Y ellos allí le dijeron a bueno, nosotros creemos que sabemos un 5%. Dice que aún se pusieron más de lo que podían saber. Y Einstein le dice, bueno, en ese 95% que ustedes no saben, ¿no creen que ahí está Dios y el conocimiento de Dios?
Y los estudiantes se quedaron sorprendidos, porque es real, o sea, ¿qué tanto conocemos nosotros? Por más que hayamos estudiado, realmente es algo tan mínimo, ¿verdad? Hay ciencias como la astronomía que dedican años y siglos a estudiar los astros, y todavía hay muchos planetas que no conocen, planetas a los que no han llegado, cosas que nunca han visto. Entonces realmente para nosotros los seres humanos, por más que sepamos, Dios sobrepasa todo. Y la eternidad de Dios es algo que a veces no comprendemos, porque algo que revela el versículo 1 de la Biblia cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos revela que ya Dios existía. Y la existencia de Dios es una existencia eterna. No quiere decir que Dios va al pasado y que Dios va al futuro y que Dios va al presente. No, no. Dios en su eternidad está en el pasado, presente y futuro. Es una eternidad en Dios. Así que esperamos que haya sido de mucha bendición para ti este devocional, que te lleve cada día a creer y a confiar más en Dios, que puedas creer en su poder absoluto, en su soberanía absoluta, y que creo que Daniel se convierte en nuestro reto para este año 2023, y es la disposición del corazón. Que este sea un año para creerle al Señor, para disponer nuestro corazón para Él, y que así como Dios le hablaba a Daniel, nos habla a cada uno de nosotros. Así que bueno, que pases un resto de día feliz, que la bendición de Dios esté contigo, que el Espíritu Santo llene tu vida, y que así como Dios nos ha hablado, Dios siga revelándose a tu vida y manifieste de forma visible su gloria. Vamos a orar para concluir este tiempo. Padre, gracias. Gracias por hablarnos a través de tu palabra, por mostrarnos tu grandeza, tu poder, tu soberanía. Gracias, mi Dios, porque tú todo lo sabes, todo nos lo dejas escrito. Ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento como oraba el apóstol Pablo, ilumina nuestros ojos del entendimiento, abre nuestra mente a comprender tu grandeza, tus maravillas, todas estas cosas preciosas, Señor, que tú, mi Dios, nos quieres revelar, nos quieres hablar. Prepara nuestros corazones, Señor, para que estén disponibles para ti, para que podamos recibir todas esas revelaciones y mensajes divinos que tú tienes, Señor. En tus manos ponemos este resto de día. Pedimos tu cuidado, tu protección, tu dirección y tu presencia en nuestras vidas, que tú nos acompañes en todo, que abras puertas para nosotros en este día, Señor, y que tu bendición se derrame sobre todos aquellos que están conectados, los que se van a conectar, sobre sus vidas, sus familias, sus trabajos, y que este año 2023 sea un año de gloria en nuestras vidas. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que pasen un resto de día bendecidos por el Señor, que esa presencia de Dios llene sus vidas y corazones en Cristo Jesús. Amén.